Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Una Rosa y un Libro. Yo soy Rosa. Esta semana voy a hacer uno de esos vídeos que son los que suelen gustar más, aparte de los haul. No, pero ya no he comprado más. Bueno, sí he comprado uno, compré Los Miserables. Bueno, después de este pequeño inciso, uno de los vídeos que más suelen gustar son los de las lecturas del mes. Así que aquí los tenéis. Son 9 libros los que he leído. No está mal, ¿eh? Bueno, hay que tener en cuenta que el 1 de noviembre terminé 2 libros que empecé en octubre. O sea que, bueno, no es trampa, ¿eh? Es que yo siempre lo digo. Yo cuento los libros en el mes en que los termino, no en el mes en que los empiezo. De hecho, por ejemplo, con Guerra y Paz me llevé un mes y medio, creo. El primer libro que he leído, bueno, este libro tiene letra grande, muchos dibujitos y no mucho texto. Se llama Postales de Huelva y lo ha escrito Manuel Romero Miralles. Este libro lo vi en la Feria del Libro y me gustó porque, bueno, yo creo que no hay ciudad en el mundo donde las personas que viven allí conozcan menos de la ciudad que, no, que Huelva, vamos, que es una cosa vergonzosa. Hay muchísimas cosas, bueno, yo la mitad de lo que dice el libro no lo sabía, o sea, una cosa tremenda. El otro día me enteré de que en la calle donde viví los primeros 13 años de mi vida había habido una fábrica de salazones romanas, o sea, en el subsuelo. No tenía ni idea. Y eso se sabía ya desde los años 70, pero yo no tenía ni idea. Bueno, el siguiente libro es Agatha Racing and the Witch of Wickhaven. Es un libro muy gracioso. O sea, es lo del típico cozy crime, este que está tan de moda, el crimen acogedor, ¿no? O confortable. Eh, la verdad es que me interesan menos los crímenes que la propia historia, porque es graciosa. No sé, la protagonista me hace mucha gracia. Es una mujer de 50 y tantos años, de la que, bueno, se habla así un poco entre irónicamente y con benevolencia, ¿no? Y es una tía muy graciosa, a mí me hace muchísima gracia. Porque lo mismo tiene muy mala uva, que es graciosa, que va por ahí investigando crímenes. A mí me hace muchísima gracia esta mujer. Y además está enamorada de uno que es idiota. Pero bueno, yo qué sé. Con eso también se adereza, ¿no? Las historias. Muchas veces, ya digo, el propio crimen. A mí es lo que menos me interesa, que me hace mucha gracia. Las idas y venidas de esta mujer y su trato con la gente de su pueblo. Y cuando sale por ahí y conoce gente nueva, y sí, muy graciosa. Después leí el siguiente libro, que es Agatha Racing and the Fairies of Fryfan, que si está bien traducido será Agatha Racing y las hadas de Fryfan, pero bueno, no sé cómo lo habrán traducido, ya pondré el... Es que claro, en España no están editados todavía estos libros, yo creo que está editado hasta... porque estos son, creo, el octavo y el noveno, o el noveno y el décimo de la serie de Agatha Racing. Y creo que se ha publicado en español hasta el quinto o el sexto, una cosa así. Entonces, bueno, yo quiero seguir, pues son 30 y pico, 40 libros por lo menos, creo que sigue escribiendo. Y bueno, quiero ir por orden y tampoco, no quiero perder mucho tiempo entre uno y otro, porque a lo mejor se me olvida ya las tramas secundarias, que bueno, tampoco tiene mucho misterio, pero bueno. Y en inglés son además muy baratitos y muy fáciles de encontrar, claro, esto me costaría a mí, yo qué sé, me hago 2 o 3 euros, no sé, en Vinted, por supuesto, que ya es mi librería de cabecera. Bueno, el siguiente que he leído ha sido, ya os hablé de él varias veces, El golpe de estado de Primo de Rivera de Federico Bravo Morata. Como os he dicho, es un hecho histórico del que se habla muy poco, bueno, muy poco. Se habla mucho más de otros posteriores porque, claro, lo que ocurre después fue más gordo. Entonces, esto como que queda un poquito más diluido. Fue en 1923, en septiembre de 1923, había una gran inestabilidad en los gobiernos, había alternancia de gobierno cada año, cada 2 años, o sea, eso era tremendo. Y encima, o sea, eran gobiernos inoperantes porque, creo que sé, la oposición del momento siempre estaba como medio saboteando los intentos del que estaba en el gobierno y entonces pues ahí no se hacía nada. O sea, eso era un desastre. Entonces vino el general Primo de Rivera, que era el gobernador militar de Cataluña, y dijo, aquí estoy yo, y dio un golpe de estado con la connivencia del rey Alfonso XIII.
y dijo, mira, esto va a ser, bueno, no sé si dijo, no recuerdo si dijo esto va a ser una dictadura, pero que iba a ser temporal. Y bueno, fue temporal porque duró 7 años. Bueno, ya está. Ya os dije la semana pasada que me he comprado todos los que vienen después, hasta el final de la República. El libro me gustó mucho, por eso me he comprado todos los posteriores. Es corto, es ameno, vienen fotitos, que la verdad del tema este he visto yo pocas fotos. Tampoco es que haya investigado mucho sobre el tema, pero ni lo he estudiado en el instituto, porque en el instituto yo llegué hasta finales del 19, vamos, yo creo que el siglo XX en el instituto no lo he estudiado en la vida. Es que no llegábamos. Terminaba el curso y siempre nos faltaba algún tema. Bueno, a vosotros habrá pasado lo mismo. Em, Me ha gustado mucho porque, bueno, me parece un tema interesante, la verdad. No conocía exactamente los motivos por lo que ocurrió ni cómo ocurrió. Hay también textos de Primo de Rivera, una especie de manifiesto que publicó diciendo cuáles eran sus intenciones y por qué dio el golpe de Estado. Muy interesante, muy ameno, ¿eh? Normalmente estas lecturas suelen ser pesadotas, pero no, la verdad es que muy bien, muy ligera. No tiene menos de 200 páginas, tiene menos de 200 páginas. No tiene notas a pie de página prácticamente, salvo alguna cita que se haga alguna obra. Muy bien, la verdad es que me parece muy interesante. Espero que los siguientes sean igual. Interesante. Bueno, el siguiente que he leído es Los secretos de Hip House de Edward Carey. Tú ves este libro en librería y te llama la atención porque la portada es muy chula. Blackie Books tiene últimamente unas portadas muy chulas y te entra por los ojos. Así que, bueno, no lo compré por la portada, pero leí de qué iba, me pareció interesante. Me ha decepcionado, la verdad. El libro, o sea, es una serie de libros. Esta es la primera parte, lógicamente. Y no voy a seguir leyéndolo porque es que el planteamiento me gustó mucho. Era una casa victoriana en Londres, una casa un poco peculiar, un poco tipo película de Tim Burton. Porque es una casa así muy laberíntica, con un montón de habitaciones, tantas habitaciones que los propios habitantes no han estado nunca en todas las habitaciones de la casa, o prácticamente no las conocen todas, y se pierden dentro de la propia casa. Y además hay dos cosas que son un poco extrañas, que es que esa casa está rodeada de montones de basura. No sabemos por qué. Hombre, ya se sabe que Londres en la época victoriana es bastante guarrete. Y claro, no había el saneamiento que hay ahora. Además, ese hollín de quema carbón que hacía la atmósfera irrespirable, prácticamente el smog famoso de Londres. Dicen que en época de, bueno, cuando se escribió Sherlock Holmes, por lo visto, había una escena en la que Sherlock Holmes encendía una cerilla para ver el letrero de una calle en pleno día porque es que no se veía con el humo del carbón. O sea que era tremendo. Otra cosa curiosa es que cada persona de esa familia que vive en esa casa tiene un objeto de nacimiento, o sea, un objeto que le asignan en el momento de su nacimiento y van con ese objeto a todas partes, toda su vida, una especie de talismán. Pero claro, lo malo es que el objeto puede ser desde un alfiler de corbata hasta una repisa de mármol de una chimenea. Entonces había una señora que tenía la repisa de mármol de la chimenea y no podía salir de la habitación. Bueno, no sé. Además hay un niño que es habitante también de la casa que oye voces. O sea, eso oye a esos objetos decir cosas. Bueno, al principio me pareció gracioso el planteamiento, pero ya como a las 50 o 100 páginas empecé a decir, bueno, ¿hasta dónde va? ¿Qué rollo? Me lo terminé por decir, lo he terminado, pero no me gustó mucho, la verdad. Y no porque sea fantástico, porque otras veces he leído cosas fantásticas que me han gustado, pero esta no es una de ellas. El siguiente libro ha sido Smoke y Blue in the Face de Paul Auster. Este libro no es una novela, o sonará mejor a los de mi quinta o mayores, que en los años 90 hubo dos películas que estuvieron de moda así de estas independientes de culto, ¿no? Como se suele decir. Como se suele decir. Paul Auster escribió el guión de las películas y Wayne Wang las dirigió.
Entonces, básicamente se trata de Nueva York, porque este hombre que era de Nueva York y le gustaba mucho la de Nueva York. Básicamente la historia es un hombre que está en un estanco vendiendo cosas de estanco. Bueno, desde tabaco hasta también revistas, chucherías y esas cosas. Y bueno, pues las conversaciones que tienen con los parroquianos del estanco. Y también pues las vidas privadas de esas personas también en sus casas, no solo se centran en el estanco. Bueno, algunos diálogos han envejecido regular. Estamos hablando de principios de los 90. Eso es bueno en realidad, porque es señal de que hemos avanzado algo. Por eso estoy en contra de la revisión y la cancelación y la modificación de textos más o menos antiguos. Bueno, esto tiene 30 y pico años, tengo que ser antiguo, antiguo. Pero está bien saber lo que se pensaba, lo que se decía hace 30 años, porque si no, ¿cómo sabemos de dónde venimos? Bueno, eh, la primera parte estuvo mejor, la segunda no me gustó tanto. No sé, prefiero las novelas de Oster. Bueno, algunas, porque otras son una idea de olla. El siguiente que he leído ha sido No volveré a tener miedo, de Palo Rivero. Y una pegatina que dice gracias, es que lo compré por Vinted y la persona que me lo vendió me puso esta pegatina. Entonces me digo, ay, qué cookie, qué simpática la muchacha. Y no sé, me hizo gracia y la dejé. Bueno, Pablo Rivero, si conocéis la serie, cuéntame cómo pasó de televisión española, que se ha llevado 20 años por lo menos en antena. Pablo Rivero es un actor, hizo de Tony Alcántara. Y bueno, ahora resulta que se ha hecho escritor y yo he leído 3 libros suyos. Me gusta el tipo de tramas que tiene, son intrigas así domésticas bastante siniestras, punto que así siniestrillo. A mí me ha gustado. Esta por lo visto fue la primera novela. Es verdad que luego leyendo reseñas decían, bueno, es que se notan ciertas imperfecciones de una persona que, bueno, que es la primera vez que escribe una novela. Bueno, no sé, yo lo paso bien leyéndola. Algunos personajes son para matarlo, o sea, son sumamente odiosos. Bueno, supongo que esa es la idea, claro, porque no son simpáticos. Está bien porque tiene un giro así final que no me esperaba. Bueno, en algún momento sí me lo esperé, pero bueno, que ya muy al final. Eh, bueno, trata de una familia bastante disfuncional. Dice ya desde el principio que una familia parece muerta. Y que el crimen conmociona a la sociedad española porque es cometido por uno de sus miembros. Ah, y ahí te lo deja caer. La madre, desde luego, es odiosísima. Tengo aquí que hacer un inciso, vamos a ver. Esta mujer se supone que tuvo 2 hijos y eran hijos no deseados. Y entonces es una bruja. Se porta fatal con los hijos. Es una bruja y vamos, a veces prácticamente les dice que para qué los habré tenido, ¿no? Pues eso por desgracia pasa más de lo que parece según he oído por ahí. Pero digo yo, es que me da coraje también el concepto ese de mujer que no quiere ser madre y cuando lo es trata fatal a los hijos. No sé, yo creo que muchas que han sido madres contra su voluntad después lo han hecho lo mejor que han podido y quieren a sus hijos. Y además el tema ese de convertir a una mujer que no quiere hijos en una bruja, pues ya como que da coraje, ¿no? Es que parece que es que intrínsecamente una mujer que no quiere hijos es que es mala persona, es egoísta. Y no tiene por qué ser así. Está. Yo creo que, bueno, últimamente ha salido una noticia de otra madre que ha matado a su hijo. Y digo yo, vamos a ver, hay gente que dice, no quiero tener hijos, porque no sé si sería buena madre, o porque no me gustan los niños, o no me gusta la maternidad, pues muy bien, haces muy bien. Si piensas que no vas a ser buena madre, no lo seas, y ya está. Eso es muchísimo más coherente y así todo el mundo es más feliz que si tienes unos hijos y los tratas como una mierda. Así que bueno, aquí va el segundo alegato del día. El siguiente libro que he leído, este tiene miga. El canario en la mina, de Cecilia Denot. Esta autora es argentina y me atrevería a decir que es judía.
bueno, pues por lo menos tiene estudios sobre judaísmo bastante profundos. Y lo del canario en la mina hace referencia a que muchas veces mmm, cuando ocurren crisis o pandemias o cosas malas se le echa la culpa a los judíos. A los judíos se les echó la culpa de la muerte de Cristo, aunque técnicamente lo mataron los romanos y técnicamente Cristo era judío, con lo cual si Cristo era judío, pues lo mataron los judíos que eran sus congéneres, ¿no? Sus paisanos. Entonces no veo yo la... Bueno. Eh, También se les culpó de la peste negra del siglo XIV, decían que envenenaban los pozos. Vamos, los alemanes le echaron la culpa de la derrota en la Primera Guerra Mundial y prácticamente se les ha echado del COVID también, aunque aquí no se ha oído, pero hay zumbaos que también les han culpado de eso. Y de dominar el mundo. Bueno, hay una teoría que yo no había oído en mi vida, que es el plan Andinia, que es que, por lo visto, de verdad me río por no llorar, que hace, yo qué sé, 100 años puede ser, o 50 o 60, que hay una teoría de conspiración que dicen que es que los judíos quieren apoderarse de la Patagonia. Y digo, vaya, pues para ser tan maquiavélicos y tan malvados y tan taimados, como que en 60 años nos han hecho por la Patagonia, ¿no? Digo yo, vamos, es que todas esas cosas que ya han diciendo 200 años que iban a hacer tan malas no las han hecho. Bueno, se hace mucho hincapié, por supuesto, en el Estado de Israel, pero bueno, el libro está más, que es de hace 2 o 3 años, pero está, bueno, sí, menos, 2 o 3, sí, porque habla ya de Ucrania, habla ya de la guerra de Ucrania. A pesar de, o sea, que está de haberse escrito hace un par de años, está más de actualidad que nunca. Y no me quiero meter en más fregado, pero desmonta muchos muchos mitos que hay en contra de los judíos. Es una lectura muy interesante. Si os preocupa el tema, está muy bien leerlo porque si alguien os dice alguna tontería, lo podéis rebatir con argumentos sólidos. Está muy bien. Lo he leído poquito a poco. Bueno, claro, es un tema denso, no es una cosa ligerita, pero tiene capítulos cortos sobre distintos mitos. Algunos son, vamos, bueno, todos son una locura, lo que pasa es que algunos ya los conozco, entonces ya, vale, pero es que hay algunos que dices tú, de verdad, que a quién se le ocurre. Bueno, total, que lo recomiendo. No me quiero meter en fregados, pero bueno, yo ya he dejado claro mi opinión. The Suspicions of Mr. Witcher, de Kate Summerscale. Este se ha traducido, os lo enseñé hace poco, este se ha traducido como El asesinato de Rose Hill. Que veáis bien la autora. Este libro empezó muy bien, pero yo creo que le sobran como 200 páginas, la verdad. Es un asesinato real que ocurrió en 1860 en el Reino Unido. Murió un niño de casi 4 años de una manera bastante bestia, o sea, apuñalado. Y bueno, está muy interesante en el sentido de que hay cierta, o sea, ves cuáles eran la forma de investigar en esta época, porque evidentemente no había, no se estudiaban huellas dactilares, no había ADN, lógicamente, no se podía estudiar el ADN, ni se conocía prácticamente, bueno, prácticamente no se conocía. Pero mira, a pesar de los pesares y de todo, se logró resolver, no digo quién fue, claro, porque si no. Y se hacían unas deducciones bastante inteligentes. Este caso le interesó a Charles Dickens, Charles Dickens, Charles Dickens. Y el último libro que le escribió, que fue Edwin Drood, está basado en algunos de estos personajes. Es curioso, cuando lees la historia y después de que va el libro, ves semejanza. No, este tema fue súper... el tema fue muy conocido en toda Inglaterra, salió en los periódicos, a la gente le encantaba los crímenes reales, igual que ahora en realidad. Solo que en aquella época, claro, pues como no había muchas distracciones, pues a la gente le encantaba un crimen. Está bien la primera parte, después empieza
porque la investigación se queda como estancada, ¿no? Durante un tiempo. Entonces, en esa época que está estancada, empieza la autora a contar unos rollos que no sé muy bien a qué viene. Después se resuelve, se dice quién fue la persona que cometió el crimen y se habla de, bueno, de cómo le fue la vida después a esas personas. Y eso ya empieza a tener un poquito más de interés, pero de verdad que hay una parte así a la mitad, se hace pesauta. Además en inglés, claro, que esto yo lo leía por la noche y a veces se me cruzan los renglones, me dormía, bueno, una cosa horrorosa. De todas formas, bueno, si lo veis por ahí en español y os gustan los casos de crímenes, este es curioso. Cuando menos, además, un crimen doméstico que ocurre en el ámbito de una casa. Así que, bueno, ahí queda. No digo que no lo leáis, ni tampoco os recomiendo entusiásticamente que lo leáis. Eso a vuestra elección. Y ahora sí, estos son los 9 libros que he leído este mes. Contadme qué os han parecido. Si tenéis curiosidad por alguno, si conocéis alguno parecido que pueda interesar al público en general. Y bueno, ya está. Poco más. Si me queréis suscribirse y adiós.